Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 30 segundos. Un gusto saludarlos. Para quienes madrugan a enterarse, último boletín de la registraduría de hace 1 hora y 15 minutos. Datos consolidados con el 99% de la votación. Ganó Paloma Valencia, se confirma su voto. Estuvo por encima de 3.200.000 votos. La gran consulta, esa de los 9 candidatos, la de ella y los otros 8, llegó a casi 6 millones de votos. Todas las consultas, sumada la de Claudia López, la de Roy Barreras, por encima de 8 millones de votos, pero hubo casi 1 millón de votos nulos o no marcados. Ya les voy a contar, porque hay diferentes lecturas, la de Paloma Valencia, que es un fenómeno, ella en sí misma superó la consulta del presidente Petro de hace 4 años. Y allí el gran fenómeno electoral es Juan Daniel Oviedo, que está por encima de 1.255.000 votos. Tenemos también resultados, les actualizo datos de la composición del nuevo Congreso de Colombia. Aunque sube el pacto histórico, que es la coalición de la izquierda, el grupo político que apoya al presidente Gustavo Petro, llega a 25 senadores. No hay una mayoría clara ni absoluta. Cualquiera que sea el gobierno, el de derecha o el de izquierda, que sea elegido el próximo mes de mayo, va a tener que trabajar con una coalición parlamentaria. El pacto histórico tiene 25, el uribismo, el Centro Democrático, tendrá 17 curules en el Senado, después viene el Partido Liberal con 13, los Verdes con 11, la U con 9, y de ahí para abajo se salvó Salvación Nacional, que es el movimiento El Viejo de Álvaro Gómez Hurtado, que ahora está en manos de su sobrino, de Enrique, que es de los afectos políticos por quien hizo campaña Abelardo de la Espriella. Hay muchas lecciones, muchos quemados, ya les voy a contar de las novedades. El fenómeno es un parlamentario que se llama Daniel Briceño, que es representante a la Cámara del Centro Democrático, que metió, según el último dato, más de 250.000 votos. Nunca en la historia un representante a la Cámara había metido tal cantidad de votos. Les contaré de quemados, les contaré de los nombres, muchos ilustres, que quedaron a la orilla de la carretera. Es un gusto saludarlos, es un día para hablar de resultados electorales. Están cobrando muchos partidos políticos, Iván Cepeda, por supuesto, también diciendo su triunfo, que todo es relativo en lo que ustedes van a escuchar esta mañana, porque todos van a decir que ganaron un poquito. Hasta Claudia López está diciendo que le fue muy mal a su consulta. Ella apenas llegó a algo más de 500.000 votos, menos de la mitad de lo que había sacado como alcaldesa de Bogotá. Y le fue particularmente mal a Roy Barreras, que tal vez, paradójicamente, es el único que lo está reconociendo. Todos los demás se están declarando ganadores. Bienvenidos, muy buenos días. Tenemos un nuevo mapa político a partir de esta mañana. El presidente Petro habla de las elecciones, dice, es cierto, tendrán que venir coaliciones. Si el pacto histórico quiere las reformas que dice querer, va a tener que trabajar con otros partidos, dependerá de la elección del presidente de la República. Mientras estábamos en elecciones en Colombia, que fue un día para nuestra historia, se desploman esta madrugada las bolsas, se dispara el precio del petróleo, que está esta mañana por encima de $104 el barril, y en la guerra en Irán hay un nuevo ayatolá, se llama Mojtaba Khamenei, es el hijo de Ali Khamenei, que fue asesinado hace ya 2 semanas en el ataque de Estados Unidos e Israel. Les contaremos noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, estamos para acompañarlos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Enseguida lo más importante en el resumen, en titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
Más de 8 millones de personas votaron en todas las consultas presidenciales. La gran ganadora fue la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con más de 3.300.000 votos en la consulta de la Gran Consulta por Colombia. Le sigue Daniel Oviedo con más de 1.255.000 votos, convirtiéndose en la gran sorpresa de esta consulta. En tercer lugar quedó Juan Manuel Galán y cuarto Juan Carlos Pinzón. En la consulta del centro, la consulta de las soluciones, la ganadora fue Claudia López con más de 574.000 votos. Leonardo Huerta sacó casi 44.000 votos. En la consulta de la izquierda ganó Roy Barreras con más de 257.000 votos. En segundo lugar quedó Daniel Quintero con más de 227.000 votos. En total, la consulta de la Gran por Colombia obtuvo 5.857.000 votos, convirtiéndose en la consulta más votada de la historia, superando la consulta del Pacto Histórico de 2022. Paloma Valencia reaccionó a su triunfo y dijo que trabajará con entusiasmo y disciplina, que ganará la presidencia de la República y le agradeció al expresidente Álvaro Uribe como a sus compañeros de coalición. Entre tanto, Juan Daniel Oviedo agradeció su votación en Bogotá, felicitó a Paloma Valencia, a Claudia López y a Roy Barreras por sus triunfos. Dijo que se demostró que se puede hacer política de forma distinta para el país. Luego del triunfo de Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón anunció que se retira de la política, se dedicará a su familia. Por su parte, Mauricio Cárdenas felicitó a Paloma Valencia y expresó su respaldo total en esta nueva etapa. Tras su derrota, Vicky Dávila le deseó lo mejor a Paloma Valencia, aseguró que la acompañará y rodeará, porque aunque dio un paso importante, la idea es ganar en primera vuelta. El pacto histórico se quedó con la mayoría en el Senado, con 25 senadores y más de 4.400.000 votos. El Centro Democrático se quedó con 17 senadores y más de 3 millones de votos. Entre tanto, el Partido Liberal se quedó con 13 senadores con 2.275.000 votos. Por su parte, el Partido Verde logró 11 senadores con 1.194.000 votos. El candidato Roy Barreras culpó al presidente Gustavo Petro de los resultados de la consulta por desestimular la participación en la misma. Dijo que fue un grave error por parte del gobierno nacional. Entre tanto, Daniel Briceño del Centro Democrático, con 260.000 votos, se convirtió en el tercer congresista más votado en la historia, solo superado por Álvaro Uribe y Antanas Mocus, que iban al Senado. El ahora representante Briceño supera por más de 80.000 votos a los senadores más votados en esta elección. Muchos candidatos quedaron por fuera: Polo Polo, Catherine Miranda, Angélica Lozano, Lucho Garzón, Carolina Arbeláez, Jorge Enrique Robledo, Julia Miranda, Horacio José Serpa, Juan Carlos Lozada, María Paz Gaviria y Hassan Nazar, entre otros. El presidente Gustavo Petro aseguró que el pacto histórico arrasó, pero que, sin embargo, no es mayoría absoluta. Dijo que los nuevos congresistas deben estudiar y debe crearse una escuela de la nueva política para Colombia. Insistió en que la reforma a la salud es prioridad entre los proyectos de ley de reformas sociales. En tema de orden público, entre 5 y 10 minutos duró el hostigamiento en zona rural de La Macarena, en el Meta, con drones cargados de explosivos, y que, tras la intervención de las autoridades, los votos de la mesa fueron finalmente escrutados. Entre tanto, el ELN estuvo influenciado un constreñimiento en el departamento del norte de Santander, en el que 2.400 personas trataron de pasar la frontera con Venezuela de manera ilegal. Aumentaron a 88 las capturas a nivel nacional en la jornada electoral. Se incautaron casi 3.800 millones de pesos en 49 casos. Los departamentos más afectados son Antioquia, norte de Santander, Bogotá, Valle del Cauca, Meta y el departamento de Sucre. Entre tanto, la Fiscalía capturó a Camilo Gómez, candidato al Senado, y a 4 exintegrantes de la Policía Nacional, señalados de integrar una red de corrupción que habría favorecido el contrabando de papa pitufo. Las detenciones se realizaron a la salida de puestos de votación en Bogotá, Cúcuta, Armenia, Valledupar y también en la ciudad de Cali. El candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, Víctor Hugo Moreno, del Centro Democrático, fue capturado por la policía con alrededor de 20 millones de pesos en efectivo, al parecer para la compra de votos. El ex candidato intentó sobornar a los uniformados. El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió sobre el audio que está circulando sobre un supuesto registrador en el departamento de Córdoba que estaría ofreciendo 100 millones de pesos por 1.000 votos. Dijo que aún no tiene información, sin embargo, esta comisión de seguimiento electoral está pendiente del caso. Moqtada Khamenei, el hijo del fallecido líder supremo, asumió el control de Irán. Su designación por parte de la Asamblea de Expertos se produjo tras el fallecimiento de su padre, el ayatolá Ali Khamenei. El precio del barril del petróleo Brent, en referencia para Colombia, se disparó y superó los $110. Este valor sobre los $100 no se veía desde julio de 2022 y en esta ocasión el repunte en el valor está impulsado por la guerra en Oriente Medio. En Brasil, Flamengo, con el colombiano Jorge Carrascal como titular, ganó el campeonato carioca al derrotar 5-4 a Fluminense en penaltis tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue.
Estás escuchando Mañanas Blue. En Bogotá fue una jornada tranquila, pero con capturas que desarrolló la Fiscalía a lo largo del mismo día de elecciones. Son las 5 de la mañana, 10 minutos, en la ciudad. A esta hora, con las historias de los bogotanos, el ojo de la noche, Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos hablando, por supuesto, con el balance que entregó la Policía Metropolitana de Bogotá sobre la jornada electoral del día de ayer en la capital del país. Dice la Policía Metropolitana que capturó a un hombre de 35 años que transportaba cerca de 631 millones de pesos en una maleta, y esto pasó en la localidad de Santa Fe, cerca del centro de Bogotá. Al ser interrogado, este sujeto aseguró que llevaba el dinero desde Medellín para la compra de oro y joyas, pero no pudo demostrar la procedencia legal de estos fondos. Por ese motivo fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de lavado de activos. Escuchamos a Gustavo Quintero, él es el secretario de Gobierno de Bogotá. Bueno, en efecto, la persona fue encontrada en el Parque Santander, sin embargo, no se logró establecer una conexión entre la plata que la persona tenía y algún delito electoral. Sin embargo, las autoridades siguen haciendo las investigaciones pertinentes. Era una cifra bastante considerable y la persona no dio cuenta de cuál es la procedencia de ese dinero. El caso está en manos de las autoridades. Y por supuesto a eso hay que sumarle, Néstor, el balance que entregó ayer la Policía Nacional sobre la cantidad de dinero que fue incautado en diferentes regiones del país. Son 3.761 millones de pesos, un aumento del 34,7% frente a lo que se registró en el año 2022 en efectivo, presuntamente destinado a la compra de votos. Además, 38 personas fueron capturadas en delitos electorales, un incremento del 72% respecto a las elecciones anteriores, y además de eso se registraron 50 detenciones por transporte ilegal de dinero, 5 veces más que los registrados en las elecciones del año 2022, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Mientras estábamos en el conteo de los votos, mientras comenzaba a interpretarse el mapa electoral de Colombia, en Irán hay un nuevo líder supremo. El hijo del fallecido ayatolá fue elegido el líder supremo. Es una teocracia, una monarquía en la práctica. Se llama Mojtaba Jamenei, que comandará ahora los destinos de este Irán, en donde esta mañana se arrecia el ataque durante toda la noche. La coalición de Estados Unidos e Israel ha estado bombardeando la infraestructura petrolera de Irán. Teherán amanece en llamas. Segunda semana de guerra, nos cuenta desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Las últimas 24 horas, Néstor, es que ha ocurrido que Teherán, pero Irán completo, está bajo una densa nube de humo, producto del ataque feroz que ha tenido Israel y Estados Unidos en contra de este país. Un ataque que se ha incrementado desde el momento en que se conoció que la asamblea de 88 clérigos
clérigos islamistas que tenían que elegir al sucesor de Ali Khamenei habían decidido elegir justamente el personaje que el presidente Donald Trump había dicho que no podía ser electo, a Mostafa Khamenei. Este era el anuncio, cómo conocía a la gente allí en Irán de este nuevo líder. Dice el ayatollah Sayed Mojtaba Husseini Khamenei, que Dios Todopoderoso lo proteja, ha sido elegido sobre la base del voto decisivo de los honorables representantes de la Asamblea de Expertos. Es lo que decía esa persona allí en la televisión iraní. Desde el momento en que esto se conoció, la verdad es que no hemos visto videos del nuevo líder, solo fotografías han sido publicadas, fotografías del nuevo ayatollah reunido con este consejo de expertos, por lo tanto son posteriores a su elección, y lo que sabemos de él es que es una persona de 56 años que tiene altas credenciales religiosas, a diferencia de su padre. Su padre no había hecho la carrera académica que Mostafa Khamenei ha hecho. Sería el segundo hijo de Ali Khamenei y había serias reservas de elegirlo dentro del propio Irán, Néstor, porque claro, esto es lo que más se parece a la monarquía que ellos derrotaron, a la monarquía de Reza Pahlavi, que se heredaba de un hijo tras otro. Por lo tanto, el propio Ali Khamenei había dicho que no quería que uno de sus hijos fuera su sucesor. Este hombre, la verdad es que es un misterio. Los medios internacionales se dividan entre decir que es una persona de línea dura, otros que dicen que no, que es de línea moderada. La verdad es que todo el mundo se contradice porque es una persona absolutamente misteriosa que nunca ha sido electo, nunca ha tenido un cargo electo, pero que es muy cercana a la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, se considera que su elección es que todavía la línea dura está controlando el país. Claro, y entonces Israel lo que dice es que su nuevo objetivo no les importa, sea el padre o sea el hijo, sigue siendo un objetivo legítimo. Así lo dijo el embajador israelí en Naciones Unidas, Danny Danon. The policy of this regime is the same policy, to promote terror, to sow chaos, to acquire nuclear capabilities so they can actually assemble. Dice, realmente no importa si atacamos al padre o al hijo, hay que analizar la política del régimen, que sigue siendo la misma, de terrorismo, de sembrar caos, de adquirir capacidad nuclear para poder ensamblarla en misiles balísticos. Dice Danny Danon que cualquiera que esté involucrado con este régimen terrorista es un objetivo legítimo. Ahora, Irán, después de este bombardeo durísimo por parte de Estados Unidos e Israel, no se ha quedado quieto, sino que ha estado bombardeando nuevamente a sus países vecinos. Ha bombardeado en Irán, ha bombardeado un lugar de refinación de petróleo en la isla de Sitra, allí en Bahrein, y dice el Ministerio del Interior que hay 32 personas heridas. Dice que es el mayor número de bajas que tiene desde el inicio de la guerra. Por otro lado, también ha sido bombardeado un edificio gubernamental en Doha, en la capital de Qatar. Así que en este minuto siguen siendo los países del Golfo los más golpeados por estos ataques iraníes, aunque también Irán está bombardeando sobre Israel, donde esta mañana se reporta una persona muerta, un hombre de 40 años, Néstor. Silvia, gracias. Esta semana de guerra, la segunda, estos bombardeos sin tregua producen esta mañana una caída estrepitosa en las bolsas de valores en el mundo y está disparado el precio del petróleo, que ha rozado los $120 el barril. Cuando comenzó la guerra estábamos casi a 70, un incremento de casi 50%, una situación calamitosa para el mundo. Advierte el presidente Donald Trump que ese es el costo que tendrá que pagar la guerra y que la elección del líder supremo tendrá que ser aprobada por él, Donald Trump, en los Estados Unidos, que sigue mirando la guerra de una manera particular. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y en efecto, a propósito de esa elección del nuevo ayatolá en Irán, si bien aún no hay una reacción del presidente Trump a la designación de Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, el mandatario sí sostuvo una conversación horas antes por teléfono con el canal ABC y aseguró que el nuevo líder supremo no va a durar mucho si no tiene, abro comillas, la aprobación de los Estados Unidos.
porque se tienen que asegurar de que no tengan cada 10 años la misma situación de amenaza que están tratando de erradicar en este momento, decía el mandatario estadounidense. Pero si hay algo frente a lo que hay poca tolerancia en Estados Unidos, es frente al aumento en los precios de la gasolina y la energía. Y durante la última semana el galón de gasolina ha aumentado al menos 50 centavos en medio de un escenario de guerra que ha propiciado un barril de petróleo por encima de los $100. ¿Y qué dice el presidente? Pues que son precios de corto plazo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe y que es un costo muy bajo para que Estados Unidos y el mundo lo asuma a cambio de la paz. Solo los tontos pensarían diferente, eso decía el mandatario en su red social Truth frente al creciente descontento. Pero esta guerra de Trump, que la administración a veces llama guerra y a veces no solo está arrojando este costo, sino también el de vidas estadounidenses. Ya son 7 los soldados muertos durante la operación Furia Épica. El más reciente fue un soldado herido durante un ataque en Arabia Saudita. Por cierto, esos ataques en Arabia Saudita están propiciando una orden de la Embajada de Estados Unidos en ese país a su personal para que se retire de ese territorio. Los otros 6 restos de fallecidos ya fueron recibidos durante el fin de semana en una ceremonia encabezada por el mismo presidente Trump. Y le preguntaron al mandatario sobre la extensión de esta guerra y a qué se refiere exactamente cuando dice que busca una rendición incondicional. Can you give us an idea of what unconditional surrender looks like to you? I mean, what do you want from Iran? I said unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender, or es cuando se rinden o cuando ya no hay nadie que pueda pelear, cuando no hay nadie para rendirse. Eso también podría pasar porque, como saben, ya hemos aniquilado su liderazgo en numerosas ocasiones. Así que si se rinden o si no hay nadie que se pueda rendir, quedan inutilizados militarmente. Era lo que decía el presidente Trump el fin de semana tras participar en la llamada Cumbre Escudo de las Américas en Doral, Florida. Una iniciativa militar multinacional conformada por 13 países de nuestra región contra los carteles. Curiosamente, el grupo no incluyó ni a los gobiernos de México ni Colombia. La Casa Blanca no ha explicado por qué, pero sí es cierto que solo estuvo en compañía con los que hay simpatía ideológica. Esto decía el presidente Trump sobre los carteles del sábado. As part of our commitment to countering the cartel presence in our region, we must En esta parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de carteles en nuestra región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de carteles es México. Los carteles mexicanos están alimentando mucho del caos y orquestando mucho del derramamiento de sangre, decía el presidente Trump, quien recordaba que le ha dicho a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, si quiere ayuda para combatir a los carteles, pero que ella ha dicho que no, Néstor. Juan Camilo, gracias. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Está escrutado, éxito de la registraduría, el 99%, algunas décimas más, de las consultas de la elección a Senado, de la elección a Cámara de Representantes. Ni una denuncia de fraude. La cantaleta del presidente Petro de que los algoritmos, de que el software, de que la empresa privada, por fortuna todo salió bien, resultados aceptados por todos los partidos. Ganadores, grandes ganadores, en la centro derecha, Paloma Valencia, cuya consulta sacó casi 6 millones de votos. Para ser exacto, 5.850.000, aunque faltan algunos centavos. La consulta de Claudia López, se llamaba la consulta de las soluciones, un fracaso, llegó apenas a 618.000 votos, y la otra, la de la izquierda, la de Roy contra Quintero, otro fracaso, llegó apenas a 595.000 votos. La gran consulta le gana con las cifras de este momento a la consulta del presidente Petro de hace 4 años. Paloma Valencia metió ella sola algo más de 3.200.000 votos y el ganador, aunque perdió, Daniel Oviedo, que logró algo más de 1.250.000 votos. Unos números muy respetables que ponen a Oviedo como protagonista de la campaña presidencial. Un sector muy fuerte de la derecha, del uribismo inclusive, quiere a Oviedo como la fórmula vicepresidencial de Claudia López. Oviedo anoche estaba diciendo que lo que parece interesarle es la alcaldía de Bogotá. Va allí
haber una disputa democrática entre ellos. De los 8 candidatos restantes, todos estuvieron o llamaron a Paloma Valencia a ofrecerle su apoyo. Paloma Valencia, que sale fortalecida después de esta consulta, que se llamaba la Gran Consulta por Colombia, número total de votantes, 5.850.697, según el boletín de las 3 de la mañana de la registraduría. Hablando anoche tarde en Bogotá, Paloma Valencia. Pero el mandato de la consulta es claro. Son más de 5 millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país sumido en las discusiones anacrónicas del neocomunismo, no quiere un país sumido en el estatismo destructor. Esos modelos los ensañaron en Cuba y en Venezuela. Y el resultado fue la expulsión. Y al lado de Paloma estaban todos: David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria. No estaba el exgobernador de Antioquia porque estuvo en Medellín, pero la llamó. Van a cumplir todos el propósito de apoyar a la ganadora, que fue Paloma Valencia, que estuvo casi en el 60% del total de votos. Con ese caudal electoral de Paloma Valencia, vendrá ahora la elección de su fórmula vicepresidencial, y ahí es donde comienza a jugar Juan Daniel Oviedo, que sacó ese 1.264.000 votos. Hablando anoche, Oviedo en Bogotá, sobre su futuro político. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas, y además, dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo. Simplemente que vamos a honrar nuestra palabra, apoyar ese camino que hasta el momento, en este caso, tiene Paloma Valencia como ganadora o casi ganadora de la Gran Consulta. Y va a haber una puja, digo, interesante, porque un sector grande lo aplaudieron mucho anoche en ese acto multitudinario en Bogotá. Ese aplausómetro es un indicador también que tiene que ver con ese 1.254.000 votos que metió Daniel Oviedo, que había sido también protagonista en la campaña de la alcaldía hace menos de 2 años. Diferentes maneras de interpretar la derrota. Oviedo perdió, pero al tiempo es ganador por el inmenso número de votos. Este abrazo que ven ustedes en el canal de YouTube es suficientemente simbólico de lo que viene tal vez para los dos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, tal vez fórmula vicepresidencial. Por otro lado, anunciando que se retira de la política, le fue muy mal a él Juan Carlos Pinzón, que sacó apenas 297.000 votos, el 4% de los votos en su consulta. Que quede claro y que el país lo sepa en este minuto. Pido a todo el que haya votado por mí que por favor, si lo siente, si está en su conciencia, vote por Paloma. El país necesita tener un presidente, ojalá en primera vuelta, pero yo hoy pongo fin a mi vida pública. Ya tuve el honor de tener todos los honores. Tuve el honor de ser ministro de Defensa muy joven y tener los grandes golpes de la historia. Tuve el honor de ser 2 veces embajador de Colombia en Estados Unidos. Nadie de mi generación ha tenido ministro, embajador, es cierto, pero la derrota, por otro lado, es tan contundente para Pinzón, que dice con gallardía que sus votantes, esos casi 300.000 colombianos, le den el voto a Paloma Valencia, que es lo que corresponde para esos 8 integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Desde Medellín, Aníbal Gaviria. Todos somos ganadores. La democracia colombiana es ganadora y la Gran Consulta. Vamos a sacar más de 5.700.000 votos. Felicitaciones a Paloma Valencia. Fue un poquito más, 5.800.000 largos. La consulta que le ganó a la de Petro de hace 4 años, el bogotano, el exministro David Luna. Ganó Paloma, ganó la Gran Consulta. A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país. Yo desde ya y sin ningún tipo de cuestionamiento ayudaré en este proceso. Para y que Mauricio Cárdenas, también uno de los derrotados. Tienes ahora las banderas de un país sensato, de un país que quiere acertar, de un país que quiere unirse y de un país que te va a rodear. Así que te felicitamos y desde ya te digo que todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a que si el case de Paloma Valencia son esos casi 6 millones de votos, arranca para ella hoy una campaña con un muy importante caudal político.
y si elige a Oviedo, seguramente temblarán los otros candidatos. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. La gran consulta por Colombia logró más de 5.8 millones de votos, muy por encima de las otras dos consultas que estaban en la tarjeta electoral, la de Claudia López y Leonardo Huerta, que superó los 600.000 votos, y la de Roy Barreras y Daniel Quintero, que lograron superar los 590.000 votos. Sin duda, la sorpresa y la revelación de estas consultas fue Juan Daniel Oviedo, quien logró más de 1.200.000 votos. Recordemos que Oviedo en 2023 fue candidato a la alcaldía de Bogotá y logró 616.902 votos. La alta votación de Oviedo lo ha puesto a sonar como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y así se lo hicieron saber cuando llegó a celebrar el triunfo con Valencia a su campaña. Juan Daniel Oviedo tiene su fanaticada aquí, vea. Es importante recordar que el pasado mes de octubre el Pacto Histórico hizo la consulta para elegir a su candidato presidencial. Ese día Iván Cepeda fue elegido como candidato de ese sector político con más de 1.500.000 votos, una cifra cercana a la que obtuvo Oviedo en esta gran consulta por Colombia. Mateo Piñeros, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente sobre la situación de orden público en zona rural de Aracataca, Magdalena, por cuenta de los enfrentamientos entre las autodefensas conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo, que están poniendo en grave riesgo la población civil. Ante esto, pidió de manera inmediata la apertura de un corredor humanitario para evacuar y atender a las personas heridas. La Fiscalía confirmó 88 capturas por delitos electorales y la incautación de más de 3.600 millones de pesos en efectivo y la detención de 2 candidatos al Congreso. El Centro Democrático suspendió temporalmente a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por Amazonas, detenido por la policía cuando se movilizaba cerca del aeropuerto con 20 millones de pesos en efectivo. La Fiscalía capturó a Camilo Gómez, candidato al Senado, y a 4 exintegrantes de la Policía Nacional, señalados de integrar una red de corrupción que habría favorecido al contrabandista Papa Pitufo. Las detenciones se realizaron a las salidas de puestos de votación en Bogotá, Cúcuta, Armenia, Valledupar y también en Cali. Más de 8 millones de personas votaron en todas las consultas presidenciales. La gran ganadora fue la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con más de 3.300.000 votos en la consulta de la gran consulta por Colombia. Le siguió Daniel Oviedo con más de 1.255.000 votos, convirtiéndose en la gran sorpresa de esta consulta. En tercer lugar quedó Juan Manuel Galán y cuarto Juan Carlos Pinzón. Entre tanto, en la consulta del centro, la consulta de las soluciones, la ganadora fue Claudia López con más de 574.000 votos. En la consulta de la izquierda ganó Roy Barreras con más de 257.000 votos. El ex candidato presidencial Juan Daniel Oviedo aseguró que hablar de una fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia depende de la evaluación que se haga en el Centro Democrático y con el equipo de su gobierno. No descartó postularse a la alcaldía de Bogotá. Oviedo obtuvo un poco más de 1 millón de votos. El pacto histórico se quedó con la mayoría en el Senado con 25 senadores y más de 4.400.000 votos. El Centro Democrático se quedó con 17 senadores y más de 3 millones de votos. Las elecciones cambiaron la conformación de la Cámara de Representantes por Antioquia. Entró el movimiento Creemos y aumentó el pacto histórico. El gran ganador fue el Centro Democrático con 7 curules. En Noticias del Mundo, las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este domingo a 6 hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico, presuntamente ligada al narcotráfico, anunció el Comando Sur de los Estados Unidos, con el que suman al menos 45 embarcaciones atacadas desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día lunes. Hoy es 9 de marzo, es el día de la resaca del guayabo electoral. Para unos que se están despertando quemados, sin curul, con muy poquitos votos, y para otros que están amaneciendo celebrando el resultado electoral de ayer. Ya les vamos a contar ganadores y perdedores. Un gusto acompañarlos. Temperatura en Bogotá en este momento, 10 grados centígrados. Está operando con normalidad el aeropuerto El Dorado en Bogotá para quienes tengan vuelos pendientes. Noticias a esta hora, también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, oyentes, buenos días, feliz inicio de semana para todos. Muchos que se despiertan en el pabellón de Quemados y cada vez es más larga esa lista. Néstor, en redes sociales, ese quizá es hoy el principal tema de conversación. Le advierto. En el zoológico nuestro hay palomas, hay tigres, sí, hay jaguares, hay ratas, hay lagartos, diferentes aproximaciones a la realidad política. Hoy, desde hoy, Camila, tenemos un nuevo mapa político. Un mapa político en Colombia. A partir de hoy, esto arranca de una manera diferente, unos fortalecidos, otros dubitativos y otros muy debilitados. Néstor, y por eso no hay un tema distinto a la política. Le voy a mencionar las tendencias, los temas de conversación. Paloma Valencia, Pacto Histórico, Polo Polo, Senado, Miranda, Centro Democrático, Uribe, Vicky Dávila, Claudia López, Angélica Lozano, para muchos es la primera en la lista de quemados en el país. Daniel Briceño, que amanece en la otra orilla, la de la celebración, por una cosa impresionante que logró el nuevo representante a la Cámara. Realmente es histórico, que sé que es un adjetivo que solemos utilizar los periodistas, pero nunca un representante a la Cámara había metido más de 250,000 votos, ni siquiera un senador. El senador más votado fue Álvaro Uribe en algún momento, el senador más votado fue en algún momento Jorge Enrique Robledo, 200,000 votos. O pasamos por Humberto de la Calle como la sensación política, pero lejos estaba Daniel Briceño, un representante a la Cámara, fuera de todo joven, de una nueva generación política. Con su primera aspiración al Congreso. Que es solamente circunscripción de Bogotá. Piensen ustedes esto, los anteriores eran circunscripción nacional. En Bogotá, Briceño está en este momento en casi 260,000 votos, que es una barbaridad. Felicitaciones a él, a sus votantes, porque me parece que hay allí un mensaje político premiando a un líder que están haciendo en la política en Colombia. También tendencia Inti, Lina María Garrido, Salvación Nacional, Pedraza, Bogotá, Jubinao, JP, Amaranta y Wally. Así van estas tendencias en un desfile en estos de comentarios, en especial, le repito, por el pabellón de Quemados. Lo de Angélica Lozano y lo de la doctora Miranda merece además un análisis distinto. En redes sociales la gente preguntándose si al final fueron tan críticas del gobierno, ¿qué les cobraron sus electores? Que son las caras de quienes se quedan por fuera, que muy protagonistas en el Congreso que está terminando y que están ahora en el pabellón de los Quemados. Las tendencias son de ese pabellón, hay muchos quemados, la verdad. No, pues los nombres son interminables. Desde el expresidente Catherine Miranda. Sí. Angélica Lozano. También. Olga Lucía Velázquez. Sí. Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá. Carolina Arbeláez, que era de Cambio Radical. Jorge Enrique Robledo. Federico Restrepo de Medellín, de PM, claro. Paula Moreno. Juan David Aristizábal. Son unas listas. No, yo se la puedo seguir alargando. Polo Polo. De notables. Polo Polo. Inti Asprilla. Horacio Serpa. No sé, esta lista apenas está comenzando. El general Camacho, por ejemplo. El de la policía, el general retirado, mi general Camacho también se quemó, como dicen en la policía. Él
lo intentó y no lo logró esta vez en esta aspiración. ¿Sabe quién más? Lina María Garrido, la parlamentaria del sombrero que tanto ha peleado con el ministro Benedetti, y su fórmula en Cámara era la señorita Antioquia. También se quemó, tampoco entra al Congreso de la República. Y unos ruidos que, Néstor, de pronto los nombres no digan mucho, pero como lista también están causando mucha conmoción política. ¿Sabe qué se quemó? La lista de Creemos del partido de Fico Gutiérrez al Senado. No logró pasar el umbral. Se quemó, por ejemplo, el señor de la CUT, don Fabio Arias. Sí, se quemaron partidos que no alcanzaron la personería jurídica, comunes. Claro, el de las FARC. Los señores de las FARC. Oxígeno. El de Ingrid Betancourt, toda con la ella lista incluida. de Ingrid Betancourt. El Partido Ecologista, la Fuerza de la Paz, El de Esperanza Democrática, Patriotas, por ejemplo. Partidos que no pasaron el umbral, el mínimo, y que también están esta mañana en la lista de ilustres quemados. Eso es también, por otro lado, lo divertido de la política. Ver quiénes se queman, quiénes hicieron show, quiénes... Roy, que dijo que iba a sacar 4 millones de votos, 250.000. O sea, le Culpando ganó... al presidente Petro de esa derrota y de esa situación para Roy, que usted tiene razón, Néstor. Además, aquí hay que empezar a ver con pinzas qué dicen, porque todos están celebrando. Los políticos están acomodando aquí el discurso. Les doy un dato. A Roy Barreras, candidato presidencial, le ganó Daniel Briceño en Bogotá. En Bogotá, que es suficientemente sintomático. Camila, gracias. Hay unos derrotados que no están quemados. Claudia López, por ejemplo, ganó la consulta, la suya, la de las soluciones, con un caudal electoral, la verdad, muy, muy bajito. Ella sacó 574.000 votos, su consulta sacó 618.000. Lo que pasa es que Claudia López había sacado, cuando fue alcaldesa, 1.130.000 votos. Esto no es ni siquiera la mitad de lo que ella sacó en Bogotá. Así que para ella, pues sí, ganó la consulta, pero por supuesto con una cifra muy bajita, no seguramente la que ella esperaba. El candidato, el otro, Leonardo Huertas, que ella consiguió en Pereira tal vez, no le dio los votos que ella aspiraba. Claudia López hablando anoche en Bogotá. Nunca, como lo recordó la gran Hannah Arendt, nunca banalizar el mal. No hay que trivializarlo, hay que enfrentarlo. Colombia ya tiene una buena noticia. Derrotamos a la consulta de la corrupción y en primera vuelta vamos a derrotar al saboteo, al pasado, a la venganza del uribismo. Vamos a derrotar, dice, al uribismo. La verdad es que en la otra consulta, la que ganó Paloma Valencia, había sectores de centro, había sectores liberales, estaba Juan Manuel Galán. Así que esa derrota, esa consulta no es solo del uribismo y sacó 6 millones de votos. Claudia López no llegó ni siquiera al 10%, la tiene cuesta arriba. El otro ganador, que usted lo puede leer así, es Roy Barreras, que ganó, sin embargo, perdiendo porque sacó solamente 256.000 votos. Su consulta no llegó ni siquiera a 600.000. Los otros son los votos de Daniel Quintero, 227.000. En total, una consulta muy pobre, teniendo en cuenta que Roy había puesto la meta de 4 millones de votos. Reconociendo y culpando al presidente Petro, anoche Roy Barreras. Un error estratégico, presidente Petro, te lo advertí. Abandonar el escenario de las consultas y desestimularlas implicaba dejarle la cancha libre a la derecha, que se la tomó. Y por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse. Y por eso ha crecido, es la verdad, una opción de una derecha que parece suave, que parece inofensiva, que va a intentar atraer el centro. Hoy, los progresistas tenemos por cuenta de ese error estratégico una dificultad mayor para evitar que Colombia vaya hasta atrás. Ahí le llegó el petrismo a Roy, no le funcionaron las maquinarias, algo le falló y queda siendo un jugador relativamente de reparto, para utilizar un término de estos días. El que se siente ganador por el resultado en las elecciones parlamentarias es Iván Cepeda. El pacto histórico logró en el Congreso 25 curules, según el escrutinio que acaba, el último dato que acaba de entregar la registraduría. El pacto histórico tendrá 25 curules, dice el propio presidente Petro anoche, diciendo es mayoría.
pero es el partido minoritario más grande, no le sirve, no es suficiente para sacar proyectos políticos, tendrá que hacer coaliciones. Hablando Iván Cepeda ante sus seguidores anoche en Bogotá. Y ahora, con la fuerza de la victoria, vamos por el siguiente paso. El próximo 31 de mayo ganaremos la presidencia de la República en primera vuelta. Nuestra lucha será firme e implacable. Promoveremos la rebelión ciudadana contra la gran corrupción. No tienen cómo ganar en primera vuelta. El pacto histórico, la izquierda toda, sacó cerca de 4 millones en las parlamentarias. Está lejísimos de la posibilidad de ganar en primera vuelta. Una mujer de izquierda que obtuvo un caudal importante fue elegida senadora, Jennifer Pedraza, que fue petrista hace 4 años y después opositora al gobierno de Dignidad por Colombia, hablando desde su campaña. Contra todo pronóstico, contra ríos de mermelada, contra ríos de plata de la corrupción, porque creo que el Senado de la República que queda elegido demuestra que los mismos clanes, que la gente investigada por escándalos de corrupción, es eso lo que premia el sistema electoral colombiano, y aún en ese mar de candidatos y de senadores ahora elegidos a punta de política. Otro ganador anoche, 158,000 votos, JP Hernández, que hace 4 años ganó como influencer, hizo política en serio en el Congreso contra el gobierno y logró un caudal electoral importante dentro de su partido, El Verde. Gracias porque hoy podemos celebrar esta gran victoria. Hace 4 años llegamos prometiendo que nos íbamos a mantener con las manos limpias tal y como entramos. Y lo cumplimos. Pasó el umbral el Movimiento de Salvación Nacional. Su líder, que es del abelardismo, del grupo político de Abelardo de la Espriella, el sobrino de Álvaro Gómez, Enrique Gómez. Un agradecimiento a todos los votantes que confiaron en la lista del Tigre de Salvación Nacional. El defensor de la patria debe estar orgulloso porque este fenómeno de Abelardo de la Espriella, presidente, es un fenómeno popular. El arraigo popular está demostrado en que contra las maquinarias. Y Daniel Briceño, el más votado de todos los parlamentarios, representante a la Cámara. Estos votos para la Cámara son solo en la circunscripción de Bogotá. Un fenómeno, sacó más de 262,000 votos, celebrándolo merecidamente anoche en Bogotá. Yo no sé, yo todavía no me lo puedo creer. Creo que nosotros entendimos que en la coherencia y en la opinión, y yo siempre lo he dicho, la única forma de vencer las maquinarias en Colombia es a través de la opinión. Y dimos mensajes concretos, dimos mensajes de austeridad, dimos mensajes de denuncia, de control político, y siempre hemos sido muy coherentes, pero sobre todo siempre estuvimos en la calle. Durante mis 2 años en el Consejo de Bogotá estuve siempre en la calle, estuve contactando con la gente, estuve siempre con ellos. En el Caribe se quemó José David Name, se quemó César Lorduy, se quemó el gato volador, que es Laureano Acuña, se quemó Sabaraín. El Partido Conservador se quedó sin representantes del Atlántico. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Lo primero que le cuento es que en más de 4 puntos porcentuales incrementó la participación electoral en la región Caribe, tanto para las elecciones de Cámara como de Senado, frente a lo de 2022, lo que significó la movilización de 700,000 personas más a las urnas que hace 4 años, ubicándose incluso 8 puntos porcentuales por encima de la media nacional, al darse una movilización a las urnas del 58% de los caribeños frente al 50% del promedio del país. Esto ha implicado una reconfiguración en el panorama electoral, donde se mantiene el partido de la U con su poder en la región Caribe, gana en este caso Pacto Histórico y retrocede el Partido Conservador y también el Partido Cambio Radical. Pero datos de candidatos polémicos que ganaron, por ejemplo, sí quedó por el Partido Conservador Daniel Restrepo Carmona, el candidato del que había publicidad electoral al lado del dinero del decomiso ocurrido la semana pasada en el departamento de La Guajira. Logró 122,000 votos, la tercera más alta del Partido Conservador, y de estos obtuvo 13,000 en La Guajira. Otra que ganó fue Ana Paola García del Senado. Ella es una de las salpicadas también en la incautación, en este caso de más de 400 millones de pesos en el departamento de Córdoba. Aunque no hay ninguna investigación contra ella por esto, su nombre entró al sonajero por la cercanía que mantiene con uno de los que transportaba el dinero y fue capturado. Obtuvo 91,000 votos, 65,000 de estos en Córdoba, y la lista de los quemados es larga, empezando por los influencers Pechi Player, Saruma y también el Dr. Rowdy. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Vanessa, Saruma y el Pechi Player, como dicen ustedes, todos esos se quemaron, ¿no?
Todos se quemaron y se quemaron lejos. Pechi, por ejemplo, quedó de 21 en la lista del Partido Conservador, lejísimos. Saruma estuvo ahí en la boca del horno, logró 44.000 votos por la Cámara del Atlántico, ocupando la 4ª posición, pero por cifra repartidora solo le tocaron 3 curules a Cambio Radical en este departamento. Me parece que a la Casa Char en Barranquilla le fue muy regular tirando a mal. Vanessa, 5 de la mañana, 48 minutos. Le fue bien al pacto histórico en el Valle del Cauca, que volvió a ser el partido más votado y duplica al partido de la U. Hugo Mario Palomar. Néstor, el pacto histórico asegura para Cámara de Representantes 6 curules para Alfredo Mondragón, Ana Erazo, Jorge Palacio, Laura Vera, Carlos Eduardo Arizabaleta y Paola Andrea Quiñones. El partido de la U logra 2 curules para Víctor Salcedo y Luis Alfonso Chávez. El Centro Democrático alcanza 2 curules para Santiago Castro y Jaime Arizabaleta. El Partido Liberal eligió a David Pinilla, Cambio Radical, a Hernando González, que repite en la Cámara, y la coalición del Nuevo Liberalismo, El Mira y Dignidad y Compromiso elige a Juan Pablo Rojas. Escuchamos a Alfredo Mondragón, cabeza de lista del pacto histórico en esta elección de Cámara de Representantes. Estamos profundamente contentos por la decisión del pueblo vallecaucano de ponernos como la mayor fuerza política, de incrementar curules en la Cámara del Valle, de superar, casi que doblar al clan político que domina la política hace más de 11 años en el Valle. Y bueno, entre los senadores elegidos aparecen 9 vallecaucanos, Néstor, 3 del pacto histórico, Alejandro Campo, Wilson Arias y Cristian Gómez. También hay un senador del Centro Democrático, 2 del Partido de la U, Duvalier Sánchez del Partido Verde y 2 senadores del Partido Liberal de este departamento. Tiempo seco en Cali, temperatura 20 grados. Le fue regular a Fico Gutiérrez, le fue regular a dirigentes políticos en el departamento de Antioquia, aunque el Centro Democrático aumenta su participación. 5:50, Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Sí, señores, especialmente en la Cámara de Representantes, donde logró 7 curules de las 17, donde llegó Gregorio Orjuela, Juan David Zuluaga, John Jairo Berrío, así como la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Ana Ligia Mora. También repetirá a Oscar Andrés Pérez, también ayudó a llegar a Melisa Orrego, que es de Bello, y otros que llegan también es las sorpresas del pacto histórico. En el caso del influencer Hernán Muriel, seguido por Verónica Estrada y Alejandro Toro, cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Además del movimiento, creemos que en el caso de la Cámara sí lograron 2, ellos son Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, ambos exsecretarios. Igualmente, en el caso de los partidos tradicionales llegan Camilo Andrés Gómez y Divernay Franco, este último candidato de Julián Bedoya, que estarán representando al Partido Liberal, mientras que Jaime Cano, candidato de Carlos Andrés Trujillo y Luis Miguel López, será quienes lleguen a la Cámara de Representantes. También hay que decir que en el caso de Cambio Radical solo lograron 1, Natalie Vélez de Cambio Radical, quien fue de Centro Democrático y que hoy apoya a Abelardo de la Espriella. Y como usted lo dice también, Néstor, en medio de la quemada no solamente está Daniel Quintero y Aníbal Gaviria, sino que también el expresidente Álvaro Uribe, la señorita Antioquia Laura Gallego, pero también hay que decir que el movimiento Creemos de Federico Gutiérrez no logró con Juliana Gutiérrez, hermana, y tampoco José Miguel Zuluaga, primo del alcalde. Otro quemado, al igual que Daniel Quintero, fue el exsecretario privado, usted lo recordará, Juan David Duque, y también de Sergio Fajardo, el exgerente Federico Restrepo y Rafael Nanclares. Ese es el panorama político en Antioquia. A esta hora amanecemos 17 grados de temperatura, Néstor. Yo no metería, se lo digo con respeto, Héctor, yo no metería a Álvaro Uribe en la lista de quemados. El Centro Democrático no le fue bien. Uribe no sacó la curul, pero es que Uribe se puso en el lugar 25 para no salir. El Centro Democrático está sacando 17 curules. Ahora, técnicamente es cierto, Álvaro Uribe era candidato y no logró curul, pero es que él se puso en un lugar en donde sabía que era prácticamente imposible. El Centro Democrático pasó de 14 a 17 curules. Hablando de clanes, el clan Aguilar en Santander fue derrotado. Javier Rodríguez. Hola Néstor, los grandes derrotados son el Partido Liberal y los Verdes aquí en Santander. Se quemó, como usted lo dijo, el clan Aguilar con el exgobernador Richard Aguilar, quien a pesar de tener varias investigaciones en su contra por corrupción, quería llegar al Senado por el Partido Liberal. También salió derrotado después de 30 años el congresista Jaime Durán. En el Partido Verde, Néstor pierde espacio político, solo logra una curul en la Cámara de Representantes con Ferley Sierra y se quemaron los actuales congresistas Cristian Avendaño y Fabián Díaz, uno de los que impulsó la reforma a la salud de Petro. El pacto histórico mantuvo su curul en la Cámara de Representantes
Representantes con la llegada del exdiputado Camilo Torres y Laura Ahumada Néstor al Senado, esposa del actual alcalde de Barranca Bermeja, único municipio donde ganó en Santander el partido del petrismo. Otro ganador, Néstor, fue el Centro Democrático, que pasó de 2 cámaras en este departamento con Miguel Ángel Pinto Jr. y Jonathan Pineda, y salta al Senado como ganador Óscar Villamizar. También saborea las mieles del triunfo el sector político del gobernador Juvenal Díaz, Néstor, porque su hermano Luis Eduardo Díaz llega al Senado y el coronel retirado de la policía Guillermo Bolanco llega a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Tiempo seco en Bucaramanga, 20 grados de temperatura, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El pacto histórico creció notablemente, llegó a 4.400.000 votos, que no es una cifra despreciable, pero no le alcanza para sacar adelante los proyectos. Reconoce el propio presidente Petro que tendrá que hacer coaliciones en caso de que quiera sacar proyectos que no pudieron salir en el gobierno que está terminando, que es uno de los hechos políticos importantes. La recomposición del Congreso, el pacto histórico creció, crece el Centro Democrático y de ahí para abajo los partidos tradicionales, el liberalismo, los verdes, el Partido Conservador, muy estancados. Tal vez la novedad abajo en la tabla es que Salvación Nacional pasó el umbral. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. El nuevo mapa político del Congreso de la República parte con una apabullante victoria del pacto histórico, seguida por el Centro Democrático. En el Senado, la fuerza política del presidente Petro obtuvo el 22.79%, más de 4.3 millones de votos, lo que le permitiría tener entre 25 y 26 curules, seguido por el Centro Democrático, que obtuvo el 15.62% y le permitiría alcanzar 17 curules. Entre los senadores más votados encabeza la senadora conservadora Nadia Ablel, seguida por el presidente del Congreso Lidio García, el senador verde J.P. Hernández, el liberal Yesid Pulgar y la senadora de la U, Norma Hurtado. La revelación en la Cámara es el exconcejal y ahora representante electo Daniel Briceño, quien obtuvo 258.835 votos, consolidándose no solo como el representante de la Cámara más votado, sino como el congresista más votado de todo el país, superando incluso los votos de los senadores. Lograron curul candidatos como Jennifer Pedraza, Ana Paola Agudelo, John Amaya, cuestionados como Karen Manrique, Wadid Mansur, David Racero y Marta Peralta, así como influencers que ya habían logrado ventaja en la consulta del pacto como Wally y Lalis. Se quemaron figuras como el expresidente Álvaro Uribe, el exalcalde Lucho Garzón, María Paz Gaviria, Horacio José Serpa, Ingrid Betancourt, Jorge Enrique Robledo, Richard Aguilar, el caricaturista Matador, congresistas como Angélica Lozano, Carlos Motoa, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Catherine Miranda, Alirio Uribe, Miguel Polo Polo, Alejandro Carlos Chacón, Juan Carlos Lozada, entre otros, así como candidatos peculiares como el Pechi Player, Javier Fernández o influencers como Felipe Saruma. Andrés Carmona, Blue Radio. Y esa lista de quemados, Andrés, es cierto, va a seguir creciendo, es interminable en la medida en que los partidos hagan su evaluación, que será seguramente hoy lunes. Son las 5 de la mañana, 56 minutos, hora de la noticia económica del día. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Mientras en Colombia terminamos de asimilar los resultados electorales del fin de semana, el mundo despierta hoy intentando asimilar el impacto por la trepada en los precios del petróleo, que han superado los $110 por barril, algo que no veíamos desde la invasión de Rusia a Ucrania a principios de 2022 y que esta vez está motivado por las crecientes tensiones en Oriente Medio. Esto trae consigo varias implicaciones. Inicialmente significa presiones para la inflación mundial por los costos de transporte de mercancías e insumos y mayores costos de energía, justo cuando en Colombia la inflación anual en febrero, que fue de 5,29%, se desaceleró frente al 5,35% de enero, aunque impactada todavía por rubros asociados al incremento en el salario mínimo, impidiendo que bajara aún más. Para Colombia, estos niveles del petróleo implican mayores ingresos fiscales y una recuperación en Ecopetrol, si llegaran a ser duraderos, y eso es bueno, aunque Ecopetrol no tiene la capacidad de aumentar significativamente su producción para aprovechar todavía más la situación. Pero un crudo por encima de $110 implica presiones sobre los precios de los combustibles internos, ya que el gobierno decidió empezar a bajar de la gasolina cuando el Brent estaba en $70 y ahora estamos $30 o $40 por encima de eso. Y en el mercado bursátil, las acciones de Ecopetrol también se podrían beneficiar. De todas formas, no le conviene a nadie si el precio del crudo termina desacelerando a la economía global. Víctor Grosso, datafx.com. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las